La llama en la cima ardía uniformemente, como si alguien la avivara con la palma de la mano, y la nieve se aferraba a las sombras de las paredes, sin atreverse a descender al valle. En el acantilado, donde la fortaleza de piedra se alzaba sobre las nubes, mujeres con capas grises enseñaban a la gente a curar heridas, compartir el pan y hablar sin gritar. Lo llamaban la simple ciencia de la vida y creían que ni siquiera el fuego podía arrebatársela. Saludos a todos los que escuchan. Les pido que escriban en los comentarios desde dónde ven este video y les deseo una agradable escucha. Por la noche, cuando las puertas aún se mantenían en pie, a Maru la llamaban la mujer que no tiene miedo. Así decían aquellos a quienes ella enseñaba cómo calentar agua a fuego lento, cómo secar hierbas, cómo lavar a un bebé y a un anciano con el mismo cuidado. Era de un pueblo del sur, donde el invierno anterior murieron 2 niños de fiebre, y decidió que no permitiría que nadie más muriera de sed y miedo. La llamaban Parfeta, aunque ella decía que esa palabra era demasiado dura y que bastaba con que tuviera las manos limpias y la mente clara. Junto a ella caminaba Yasabo, delgada como una enredadera, con dedos rápidos. Había aprendido a escuchar la respiración como si fuera música, y podía saber por el olor cuándo se había estropeado el grano. Su madre había llegado a la fortaleza hacía 1 año. La madre pidió que a sus hijas no solo les dieran pan, sino también conocimientos, porque el conocimiento no pesa y no se puede quitar ni con impuestos ni con la espada. La madre murió antes de la primavera. Yasabo llevaba un trozo de hilo de lino en el cinturón y decía que era su recuerdo. Abajo, en la ciudad y en los pueblos de los alrededores, se oía un ruido extraño. Gente con capas ajenas montaba tiendas de campaña. Decían que habían venido a servir a la ley y a la fe, que en la fortaleza se había violado la verdad, que había que quemar la mala hierba para que el campo quedara limpio. Los ancianos en las murallas respondían que en la piedra no crecía la mala hierba, sino solo las personas, y que era mejor curarlas. Pero las palabras se ahogaban entre los tambores y los relinchos de los caballos. Mara elaboró el calendario de guardias. Decidió de antemano que no esperaría a pasar hambre. Envió a los niños a los barrancos lejanos a buscar enebro, para que el humo no fuera denso sino uniforme, y la carne se conservara más tiempo. Pidió a las mujeres que cortaran el pan más fino y pusieran las migas en una bolsa común. Enseñó a los hombres a vendarse unos a otros para no apretar el nudo en la zona infectada. La escuchaban. Incluso aquellos que murmuraban que las mujeres no tenían cabida junto al muro acudían por la noche a su hogar y le pedían que les enseñara una vez más cómo sujetar el cuchillo para cortar la parte podrida sin dañar la sana. Ese mismo mes, cuando la luna estaba llena y amarilla, un hombre con acento del norte subió a la fortaleza. Llevaba una bolsa con pieles en el cinturón, pero la bolsa no contenía pieles, sino herramientas.
Dijo que sabía curar huesos y bajar la fiebre mediante sangrías. Se llamaba Remy. No le gustaba hablar de sí mismo. Mara notó que no miraba a los ojos cuando alguien mencionaba la guerra y que tenía una vieja cicatriz en la mano, parecida al pico de un pájaro. Ofreció su ayuda y añadió que no pedía dinero a cambio. Dijo que una vez una mujer de aquellos lugares le había salvado la vida y que ahora estaba pagando su deuda. Mara asintió y dijo que las deudas tienen dos dueños, el que las tiene y el que las acepta. Si ambos se mantienen rectos, nadie cae. A partir de ese día, Remy trabajó en una pequeña habitación con una ventana luminosa. Enseñaba cómo sujetar la aguja. Pedía que se hirviera el instrumento en agua salada, aunque muchos decían que era un desperdicio de sal. Yasabo no discutía y llevaba el agua. Remy a veces escuchaba sus pasos, como si éstos también pudieran decir si una persona se recuperaría o no. En el patio inferior aparecía y desaparecía un niño llamado Vero. Lo consideraban un inútil porque se metía en medio, traía astillas de madera e intentaba construir algo en el borde del pozo. Decía que quería hacer un pequeño cabrestante para sacar agua más rápido. Lo echaban, pero él volvía. Una vez Mara le pidió que le mostrara lo que tenía en mente. Él cruzó dos palos, los ató con una cuerda y le mostró cómo se podía girar para que la cuerda se enrollara. No salió bien. La cuerda se deslizaba y los palos chirriaban. Pero Mara no se rió. Trajo una tabla corta, le pidió a Vero que hiciera el nudo de otra manera y, de repente, el cabrestante funcionó. El agua subió fácilmente. A partir de ese día, dos niños se turnaban para vigilar el pozo, y Donato, el anciano que siempre tosía, dijo que ahora le resultaba más fácil esperar. Por la noche, alguien susurró que el niño había resultado útil. El susurro sonó como una sorpresa, pero Mara escuchó algo más en él. La costumbre de considerar a las personas como prescindibles. El asedio se prolongaba. Llovía poco. Las flechas volaban a menudo. Una vez trajeron sacos de harina de un pueblo vecino, como si fuera una entrega habitual. Desde arriba todo parecía tranquilo, pero en una de las sacas había un sello que allí no conocían. Tenía la forma de una palma sin pulgar. Remy fue el primero en ver el sello. Dijo que una vez había visto marcas similares en el norte, cuando no transportaban harina sino listas de nombres. Pidió que no se tocaran las sacas hasta que las revisaran. Maru se alarmó. Ordenó a Vero que trajera agua limpia y a Yasabo que esparciera un poco de harina sobre la mesa y mirara si había pequeños paquetes dentro. En uno de los sacos, cerca del fondo, encontraron una fina hoja de pergamino escondida entre las capas de harina. En la hoja había nombres y anotaciones. Nadie se atrevió a leer en voz alta. Remy dijo que veía la señal de personas que no venían a curar. Dijo que alguien abajo necesitaba urgentemente una fortaleza en la que se nombrarían nombres. Así, un suministro habitual se convirtió en un peligro. Mara dijo que era como un trozo podrido en una barra de pan.
Por fuera, el pan parece intacto, pero por dentro ya empieza a amargarse. Comprimieron las bolsas y solo dejaron las que no tenían marcas. Remy llevó la hoja al fuego y observó durante mucho tiempo cómo se derretía la tinta. En aquellos días, la fortaleza se sostenía gracias a pequeños detalles. Las mujeres secaban las mangas mojadas sobre las brasas. Los hombres cambiaban los vendajes. Los niños traían ramas secas. Abajo se comentaba que el fuego estaba más cerca de lo que parecía. Las personas con capas ajenas cuchicheaban junto a las hogueras. Buscaban a quienes pudieran hablar dos idiomas: el idioma de las montañas y el idioma del miedo. Un día, al amanecer, izaron una bandera blanca. Un hombre llegó a la muralla con un pergamino. Dijo que la mano que sostenía ese pergamino sostenía la ley. Dijo que si la fortaleza entregaba a los que enseñaban sin permiso, todos los demás podrían marcharse. Dijo que si no se entregaban vendría el fuego. Mara escuchó el relato. Preguntó cuántas categorías de buenas acciones había. Le respondieron que, para algunos, las buenas acciones se dividían en útiles e inútiles. Mara dijo que las acciones útiles no siempre se ven a simple vista. A veces es la imposibilidad de nombrar el nombre por el que vendrán. Fue a ver a Remy. Remy dijo que sabía cómo podían terminar esas conversaciones. Dijo que una vez estaba de pie, en un círculo de ataduras en llamas, y oyó cómo la gente a su alrededor dejaba de gritar. Dijo que entonces una mujer del sur lo sacó de allí y que la buscó durante muchos años, pero nunca la encontró. Mara escuchó en silencio. Esa noche, Vero desapareció. Lo buscaron por todo el patio. Lo encontraron junto a la puerta inferior, donde había un estrecho pasadizo en la pared, detrás del cual había una roca. Cerca había 3 ruedas de madera y un ovillo de cuerda. Mara comprendió que había construido algún tipo de palanca nueva. Vero señaló la rendija y la cuerda. Con un gesto, le pidió que bajara un poco más, donde la roca se perdía bajo la nieve. Remy examinó el lugar y dijo que allí podría haber un canal de arroyo que se había cubierto de nieve en invierno. Dijo que si se despejaba, se obtendría un estrecho descenso. Vero asintió. Mara comprendió que el niño pasaba mucho tiempo solo allí. Intentó fijar la cuerda, tratando de averiguar si la roca aguantaría. Lo consideraban un holgazán, pero él hacía un trabajo que los adultos no veían. Mientras los hombres discutían que era una locura, Yasabo trajo 3 bolsas con hierba seca, 2 finos rollos de pergamino y una pequeña bolsa de cuero con piedras lisas. Dijo que era todo lo que había que llevarse si fuera necesario. Enumeró: hierbas para enseñar a curar dolencias sencillas, hojas con breves instrucciones sobre cómo repartir el pan en tiempos de necesidad, piedras para que los niños no olvidaran contar. Añadió que la memoria es más fácil de llevar cuando se tiene objetos. Mara asintió. Remy dijo que todo descenso tiene un final y que había que decidir de antemano quién iría. En los días bajos, cerca de la luna llena, llegó una mujer del campamento de abajo. Vino como vendedora de sal.
Llevaba una bolsa colgada del hombro y en la manga tenía la misma marca de una palma sin pulgar, solo que bordada con hilo del mismo color que la tela. Pasaba desapercibida. Pidió ver a Mara. La trajeron. La mujer dijo que había oído hablar de las maras de esa región cuando era joven, y que en otra época una de ellas había acogido a su hijo y lo había salvado. Dijo que ahora ese niño había crecido y estaba abajo con los extraños, porque le decían que así debía ser. Dijo que no había venido a proponer un intercambio, sino a saldar una deuda. Mañana habría un grupo de personas en la puerta que sabían leer huellas. Dijo que si se bajaba a la gente, había que hacerlo antes del amanecer y no ir por el arroyo, sino por el borde, donde la nieve era más fina, porque allí había menos grietas. Dijo que no pedía nada a cambio, solo que no se olvidara que una vez la habían salvado. Se marchó sin dejar su nombre. Mara comprendió que la deuda se devuelve de formas extrañas. Le dijo a Remy que las mujeres a veces sostienen una red que otros no ven, y que hoy la red se había movido hacia la fortaleza. Remy respondió que la deuda a veces da vueltas alrededor de la misma piedra. Añadió que si por la mañana venían los que leían las huellas, tendrían poco tiempo. Mara tenía que decidir qué era el tesoro de la enseñanza. Algunos creían que era la plata y las copas. Otros decían que eran los libros y las palabras. Mara dijo que el tesoro era una forma de vivir para que en cualquier pueblo los niños no tuvieran miedo de beber agua. Dijo que el tesoro no se podía guardar en un cofre, pero que se podía transmitir en la memoria de las personas, si éstas llegaban. Decidió que había que bajar a Yasabo, porque su memoria era clara y sus manos fuertes. Decidió que Vero iría con ella, porque él conoce el camino, y que el tercero sería alguien que supiera llevar cargas pesadas en silencio. Remy dijo que él iría. Mara miró su cicatriz. Pensó que el círculo se cerraba cuando una persona iba al lugar donde otra la había salvado. Por la noche, el viento soplaba suave. La nieve crujía. Vero ató la cuerda a una roca que parecía segura. Remy comprobó el nudo. Yasabo escondió las hojas bajo la ropa, puso las hierbas en una bolsita en el pecho y las piedras en la manga, cerca de la palma de la mano. Dijo que a los niños les resultaría más fácil recordar los números si tenían algo en la mano. Mara dijo que cada paso debía ser silencioso y que nadie debía mirar hacia abajo durante demasiado tiempo. Añadió que si veían huellas abajo, debían caminar sobre la roca y no sobre la nieve, y que las huellas desaparecían más rápido sobre la roca. Comenzaron el descenso. Las mujeres estaban arriba, en silencio. Los hombres respiraban con dificultad, tratando de no estorbar. Algunos lloraban. Remy iba delante, comprobando cada escalón con el pie. Yasabo iba detrás de él, apretando las piedras entre los dedos, como si no fueran números, sino el pulso. Vero iba detrás, porque recordaba dónde estaba la roca resbaladiza. Se detuvieron varias veces. Desde abajo se oían voces esporádicas, como espinas del viento.
A mitad del descenso se oyó un ligero crujido. Se rompió un trozo de hielo entre dos rocas. Mara, arriba, sintió que le temblaban los dedos. Pero la cuerda aguantó. Llegaron a una cornisa, tras la cual comenzaba un sendero a lo largo de un estrecho saliente. Allí la nieve era fina, tal y como había advertido la mujer desconocida. Avanzaban de lado, pegados a la roca. Tras la roca se abría un vacío negro. Cuando llegaron a la sombra de la roca de abajo, Remy levantó la mano. Escuchó. Dijo que oía agua. Eso significaba que había un arroyo bajo la nieve. Hizo una señal para que fueran hacia donde se oía más fuerte. Se pusieron en marcha. Abajo estaba más oscuro que arriba, pero el aire parecía más suave. Vero señaló una roca en la que había una huella de pezuña. La huella era vieja, descolorida. Eso los tranquilizó. Caminaron un poco más y entraron en un bosque de abetos. Las sombras los cubrieron por completo. En ese momento, alguien en la fortaleza vio movimiento abajo. Una pequeña luz brilló y se apagó. Alguien dijo que era una de las hogueras nocturnas de los extraños. Alguien dijo que eran ojos. Mara dijo que los ojos pueden ser diferentes. Esperaba que los que leían las huellas miraran hoy hacia otro lado. Por la mañana, levantaron humo en la fortaleza para ocultar el patio. Trajeron sacos y los colocaron junto a la pared, como si se prepararan para un intercambio. Las mujeres se afanaban alrededor del pozo. Vero ya no les tiraba de las mangas. Mara intentaba llevar una vida normal, aunque sabía que hoy no era un día normal. Cortó el pan con un cuchillo y las migas cayeron en una bolsa. Mezcló las hierbas y el olor amargo llenó la habitación. Se dijo a sí misma que debía hablar poco y actuar con precisión. Visitó a los enfermos. Se detuvo junto a un joven guerrero cuya pierna olía a hierro y podredumbre. Remy había dicho ayer que si no se buscaba la forma de bajar la fiebre, el hombre no sobreviviría. Pero Remy ya se había ido. Mara recordó cómo le había enseñado a buscar la vena. Hizo lo que él le había enseñado. Le pidió al niño que sostuviera el cuenco. Contó las piedras que estaban alineadas en el estante y quitó una para que la memoria mantuviera el ritmo de la mano. La fiebre remitió por un tiempo. Al mediodía llegó la noticia. Habían encontrado huellas abajo. Alguien dijo que eran huellas de armiño. Alguien respondió que los armiños no llevan hierba ni pergamino. Retiraron la guardia del pasillo lejano. Al atardecer, sacaron a la gente con capas negras a las murallas. Se quedaron de pie, como una valla en el campo. No dijeron nada. Esto hizo que la fortaleza se volviera aún más silenciosa. Remy, Yasabo y Vero llegaron por la noche al viejo barranco, donde antes se secaba la piedra para las estufas. Allí estaba seco, y las paredes se elevaban rectas, como tablas colocadas. Remy dijo que allí podían esperar. Dijo que por la mañana soplaría el viento del este.
y que las huellas bajo la piedra desaparecerían antes que las de los abetos. Encendió un pequeño fuego sin humo en un hueco de la pared. Yasabo sacó las hojas, desplegó una y pasó el dedo por las líneas. Repitió en voz baja cada línea, como si las estuviera guardando en compartimentos separados de su memoria. Así enseñaba a los niños en la fortaleza. Primero el dedo, luego la palabra, luego la imagen. Vero hacía girar entre sus manos una de sus ruedas de madera. Dijo que quería fabricar ruedas en la fortaleza para una máquina que tirara de las piedras hacia arriba, en lugar de las personas. Dijo que no lo había conseguido. Remy respondió que los fracasos son como una lluvia suave que ablanda la tierra. Dijo que es más fácil arrancar las raíces de la tierra blanda. Vero se quedó dormido con la ruedecilla en la palma de la mano. Al amanecer oyeron voces. Remy puso la mano en el suelo y dijo que se acercaba un pequeño grupo. Dijo que eran los que sabían leer las huellas. Ordenó no mover nada y esperar. Pero no podían esperar. Solo había un estrecho sendero que bajaba y el camino que habían recorrido el día anterior para subir. Remy dijo que una huida frontal siempre se nota. Dijo que tenían que separarse. Yasabo quiso protestar, pero él levantó la mano. Dijo que sus huellas se habían mezclado con las de los animales desde la noche anterior, y que si llevaban las hojas y la hierba de uno en uno, tendrían más posibilidades. Añadió que los pies de los niños tocan el suelo de otra manera, y que era mejor que Vero fuera sin peso. Yasabo cogió los pergaminos, Vero no cogió nada, y Remy cogió la hierba. Se separaron como los rayos de una piedra. Mientras tanto, en la fortaleza se discutía el intercambio, que la víspera se había vuelto a recordar desde abajo. Llegó un hombre con las manos limpias y una cadena al cuello. Dijo que si había retribución, el fuego no subiría por encima de los tobillos. Dijo que, de lo contrario, prometía una altura de hoguera que nadie aquí había visto. Su relato hizo que muchos bajasen la mirada. Los mayores discutían en voz baja. Mara escuchaba. Dijo que con el intercambio siempre se hacen la vista gorda, con las deudas que no están en la lista. Dijo que si hoy entregaban a los maestros, mañana entregarían a los que saben escuchar el agua. Añadió que la gente de abajo no se detiene cuando obtiene lo que pide. Simplemente empieza a pedir algo nuevo. Al atardecer, regresó el chico de la patrulla. Dijo que habían encontrado un fogón vacío cerca del barranco. Dijo que había huellas de niños y pasos de adultos cerca. Dijo que las huellas continuaban hacia los abetos y el lecho de piedra. Dijo que los de abajo ya estaban confundiendo los senderos. Mara exhaló lentamente. Se dio cuenta de que hoy aún no había terminado. Por la noche, regresó el mensajero con una nota. Solo había 2 palabras. Viento del este. A Mara le bastó con eso. Dijo que ahora debían preparar una salida alternativa para los que se quedaban. Le pidió al viejo albañil que le diera 2 personas y una azada corta. Los llevó al lugar donde Vero había fijado la cuerda el día anterior. Dijo que todo camino debía tener un segundo ángulo.
Al tercer día, después del descenso a la fortaleza, llegó un hombre con acento del norte y una cálida capa tienda. Su rostro estaba oculto bajo la capucha. Pidió reunirse con quien repartía la comida. Era Mara. Dijo que abajo había oído el nombre de Remi. Dijo que una vez tuvo un hermano que se fue a la guerra y no regresó. Dijo que su hermano le había escrito que había conocido a una mujer del sur que le había enseñado a sostener la aguja con más fuerza que la espada. Dijo que hacía un año había encontrado la tumba de su hermano y había descubierto, por las marcas, que había muerto por el fuego, no por el hierro. Dijo que ahora quería hacer algo para saldar la deuda de su hermano. Se quitó la capucha. Mara vio los ojos de Remi, solo que más jóvenes. El hombre dijo que se llamaba Adalric y que tenía un pase para las personas que necesitaban salir del campamento por la noche, como si llevaran herramientas. Mara comprendió que la deuda no era de una sola persona ni de dos, sino de todo un círculo. Dijo que esa noche necesitaba un pase para una persona que no debía ir con fuego. Pensó en la mujer que había venido supuestamente con sal, en los pasos de los niños junto al barranco, en la cuerda sobre la piedra, en las hojas bajo la ropa. Comprendió que la red que sostenían las mujeres era más fuerte que una cota de malla. Esa misma noche, en la fortaleza, alguien vendó la herida de un hombre que toda su vida había creído que las mujeres no tenían cabida en la muralla. Fingió no darse cuenta de quién sostenía la venda. Pero luego llevó al hogar de Mara un trozo de la mejor carne. Intentó dejarlo en silencio, pero le tembló la mano. Mara no dijo nada. Solo cortó la carne en trozos iguales, como había enseñado a todos. Por la noche llegó una señal de Yasabo. Ella le entregó a un niño del pueblo vecino una bolsita con piedras. Era una señal de que había llegado. En la bolsita faltaban 2 piedras. Mara comprendió que 2 niños ya habían empezado a aprender a contar donde ellos se habían detenido. Comprendió que el tesoro ya funcionaba sin ella. La mañana trajo frío y ruido a la fortaleza. Abajo comenzaron a mover la leña. Gente con capas negras arrastraba fardos con los que hacían fogatas ajenas. Dentro de la fortaleza, de repente, quedó muy claro lo que iba a pasar. Algunos comenzaron a recoger sus cosas, otros dejaron de hablar. Mara fue a la habitación con ventana donde trabajaba Remi. Encontró su cuchillo, su aguja y su recipiente para agua caliente. Lo colocó todo cuidadosamente sobre la mesa. Se dijo a sí misma que eso también era un tesoro, pero que se quedaría allí, porque alguien tenía que terminar lo que había empezado. Al mediodía llegó una nueva noticia. Un hombre con un sello llegó al campamento de abajo. Trajo una lista. Dijo que daría los nombres de aquellos a quienes esperaban en la plaza. Dijo que a cambio de esos nombres dejarían ir al resto, sin perseguirlos. La gente en la fortaleza escuchó en silencio el relato. Algunos miraban al suelo.
Otros miraban al cielo. Mara pensó que las listas siempre olían igual a tinta y miedo. Se acercó a Adalric. Le dijo que tenía un nombre para el pase. Nombró a la mujer que toda su vida había sido la última en llevar el agua y la última en coger el pan. Era una mujer sencilla del patio inferior. Caminaba en silencio y cosía las mangas de los adolescentes. Nadie se fijaba en ella. Se llamaba Elna. Llevaba mucho tiempo enferma del pecho, pero cada día iba al pozo y ayudaba a los más débiles. Mara dijo que Elna no debía ir al fuego. Adalric asintió. Hizo una nota en un estrecho pergamino. Dijo que por la noche habría un hombre en la tienda del norte que desviaría la mirada en la dirección adecuada. Añadió que eso era todo lo que podía hacer. Por la noche, Mara se reunió con las mujeres que saben hablar con los niños y con los hombres que saben guardar silencio. Dijo que la noche es el momento de elegir qué es más importante, una palabra en la lista o una mano en el pozo. Añadió que los que se marcharan seguirían unas reglas sencillas: hervir agua, compartir el pan, no gritar en el primer momento. Repitió que el tesoro era una forma de vivir. Se separaron con unos pasos sencillos pero firmes en la mente. Al final de la noche apareció otra línea. El viejo albañil, a quien Mara había pedido ayuda en el pasadizo, dijo que había encontrado la piedra que se había caído. Detrás de ella había una estrecha penumbra. Dijo que allí, si se pasaba de lado, se podía salir a una cornisa desde donde se veía el camino lejano. Mara preguntó cuántas personas podrían pasar. El albañil hizo un gesto con las manos. Dijo que no lo sabía. Añadió que en su día cerraron ese paso porque a menudo se caían las cabras. Mara decidió que hoy sería más fácil para las cabras que para las personas, y que el riesgo existe en todas partes. Mientras preparaban la salida para Elna, llegó Remy. Estaba cubierto de polvo y tenía los nudillos magullados. Dijo que él, Yasabo y Bero habían llegado al primer pueblo, donde los habían acogido en casa del molinero, cuya esposa había dado a luz a gemelos el día anterior. Dijo que Yasabo había dejado allí 2 piedras y una pluma para escribir, y que había enseñado a la mujer a hervir cuchillos. Dijo que Bero se había quedado en el granero del carpintero, porque había visto allí una rueda, y ahora no se movía de allí. Dijo que tuvo que volver, porque en el campamento aparecieron personas que recordaban su rostro. Añadió que en el norte le parecieron familiares los ojos de un hombre vestido de negro, y que hoy había visto esos mismos ojos. Mara le preguntó por qué había vuelto. Remy respondió que el deber te lleva allí donde aún puedes ser útil. Mara comprendió que había demasiadas coincidencias en esta historia como para considerarlas casualidades. Con cautela, dijo que si hoy empezaban a decir nombres, se sentiría más tranquila si junto al fuego se situara alguien que supiera sujetar bien el hacha. Remy entendió a qué se refería. Dijo que estaba dispuesto a quedarse si eso evitaba que los demás entraran en pánico. Añadió que no quería mirar el fuego, pero que podía quedarse cerca.
La primera llama se encendió a la mañana siguiente. La prepararon con cuidado. Las personas con capas negras hacían todo metódicamente. Leían la lista con voz firme. Se oían las palabras habituales sobre la ley y el orden. Alguien dijo que era mejor obedecer. Alguien respondió que era mejor no traicionar. Mara estaba de pie en una esquina del patio y contaba los pasos para sí misma. Llevaba en el bolsillo una pequeña aguja de hueso. La aguja era afilada. Le recordaba que todo se hace con las manos. Cuando llegaron a la mitad de la lista, apareció un hombre de cara redonda y andar inseguro. Era el escribano del cuartel general de abajo. Se detuvo en la puerta y pidió agua. Se la dieron. Empezó a beber con avidez, el agua le corría por la barbilla. De repente dijo que era de uno de esos lugares donde les gusta hablar de deber y honor, pero donde más les gusta es bajar la mirada al final. Dijo que ayer le habían dado una nueva lista. Dijo que en la lista estaba el nombre de una mujer del sur a la que había visto hacía muchos años. Dijo que esa mujer le había dado pan cuando no tenía ni un centavo ni una palabra, y que entonces se prometió a sí mismo que, si la encontraba, daría al menos un paso atrás. Dijo que no sabía si ella estaba viva. Le pidió a Mara un trozo de carbón y una hoja. Mara se lo dio. El escribano comenzó a escribir rápidamente, y luego susurró que abajo había 2 personas dispuestas a cambiar los nombres en 3 lugares si se les daba la señal. Añadió que eso era todo lo que podía hacer, porque no sabía nada más que letras. Mara asintió. Dijo que a veces las letras eran una cuerda que se podía lanzar hacia abajo. Por la noche comenzó la confusión con los nombres. Alguien notó que un nombre se repetía 2 veces. Alguien dijo que faltaba un hombre en la lista que sin duda estaba en la fortaleza. Las personas con capas negras comenzaron a susurrar. Comenzaron a recontar. Mara se dio cuenta de que tenían un breve respiro. Envió a Elna a la tienda norte con el pase de Adalric. Elna se mantuvo erguida, aunque respiraba con dificultad. Abajo, un hombre con una lanza la detuvo. Miró el pase. Dijo que todo estaba en orden. Se apartó. Elna pasó. Le temblaban las manos, pero su paso era firme. Mientras tanto, en la segunda entrada, el viejo albañil condujo a otros 3. Caminaban de lado, rozando los hombros contra la pared. Uno de los hombres lloró de dolor. El albañil dijo que podían llorar, pero en silencio. Llegaron al saliente y vieron el sendero lejano. Allí ya se extendía la sombra de la noche. Lo siguieron como si fuera un hilo. Mara caminaba entre la gente todo el tiempo, como si estuviera uniendo diferentes extremos. Comprobaba dónde estaba cada uno, qué sostenía cada uno, hacia dónde miraba cada uno. Vio a Remy de pie junto al fuego, con las manos delante de él, para que alguien pudiera esconder su rostro detrás de su hombro. Notó que las personas que estaban a su lado respiraban más tranquilas. Recordó cómo él hablaba del círculo del deber. Pensó que el círculo no era solo un retorno, sino también un vínculo que unía.
En la segunda mitad de la noche, llegó a la fortaleza un mensajero de la aldea del molinero. Traía un breve mensaje. La mujer del sur, la misma que una vez salvó a Remy en el norte, era la madre de Yasabo. Dijo que lo habían descubierto gracias a una nota escondida en una vieja bolsa de lavanda. Había un símbolo que Yasabo llevaba en el cinturón y unas palabras que decían que la hija debía guardar el conocimiento, porque el mundo toma de las mujeres no solo el pan, sino también la capacidad de hacer que el mundo sea más tranquilo. Mara se sentó en una piedra. Miró sus manos durante un largo rato. Comprendió que el parentesco oculto, del que muchos hablaban como de una casualidad, en realidad llevaba mucho tiempo siguiendo su curso. La vida había unido a las personas para que el deber volviera al hogar. Comprendió que Remy, salvado por una mujer del sur, ahora salvaba a su hija y su causa. Era un nudo que no se había creado por belleza, sino que había surgido de pasos sencillos. Por la mañana, volvieron a sacar la lista. Los hombres con capas negras estaban cansados. Comenzaron a cometer errores. Repitieron el nombre del hombre que ya se había ido por la segunda vez. No se dieron cuenta de que el lugar de Elna, junto al pozo, estaba vacío. No vieron cómo, a la sombra de un viejo tilo, dos adolescentes se deslizaron hacia el pasillo más alejado. Estaban ocupados con el fuego y el orden. Cuando el fuego alcanzó el primer haz más alto de lo habitual, un gemido recorrió la fortaleza. Pero entonces el aire se volvió más claro. De repente, la gente comenzó a moverse a otra velocidad. Se dieron cuenta de que el final podía estar no solo en el fuego, sino también en lo que se alejaba. Mara recogió las hierbas que quedaban y las dividió en 3 montones. Dijo que un montón se quedaría allí hasta el final. El segundo se iría con los que atravesaran el pasadizo de piedra. Y el tercero se convertiría en humo para ocultar los movimientos de los demás. Las dividió de manera que cada montón contuviera hierbas para el calor, hierbas para las heridas y hierbas que calmaran. Pensó que el equilibrio también se podía dividir en montones. Al mediodía llegó un nuevo peligro, tan simple como algo cotidiano. Llegó a la fortaleza un carro con paja que debía traer lecho para los establos. Registraron el carro como si fuera una inspección rutinaria. De repente, se oyó un suave sonido metálico entre la paja. En su interior se encontró un gancho corto con una cadena. Junto a él había un pequeño martillo de hierro. Eran herramientas para forzar la entrada. Mara comprendió que abajo habían decidido abrir por la fuerza uno de los pasadizos laterales. Dijo que había que quitar todo lo que brillara y apagar el fuego del pasadizo que ellos mismos habían preparado para no llamar la atención. Comprendió que la simple paja se había convertido en un arma en manos ajenas. Un detalle cotidiano se había convertido en una amenaza. Era otro acto en el que el tranquilo patio se transformaba en un camino peligroso. Desmontaron el carro, llevaron la paja a un cobertizo lejano y escondieron el gancho en el pozo.
atándole una cuerda para poder sacarlo después. Fingieron que no había pasado nada. Al atardecer, todo estuvo a punto de fracasar por un detalle sin importancia. El niño que llevaba el agua dejó caer una de las piedras de yasabo que Mara guardaba como símbolo. La piedra rodó y golpeó el hierro. El sonido fue como el de una campanilla. El hombre de negro giró la cabeza. Dio un paso. Pero entonces Adalric se le acercó y empezó a hablar de los suministros. Comenzó a contar en voz alta las bolsas, señalando con un pergamino las diferentes filas. Distrajo su atención lo suficiente como para que pudieran recoger y esconder la piedrecita. Más tarde, Mara se dijo a sí misma que, a veces, la vida se sostiene en la seca charla ajena sobre provisiones y caminos. Al caer la noche, quedó claro que al día siguiente el fuego sería más intenso. La lista se acortó. Los que se quedaron comenzaron a despedirse en silencio. Mara recorrió el patio, tocó los hombros de los que dormían, ajustó los vendajes de los que gemían, colocó nudos apretados de tela bajo sus cabezas para que no se les rompiera el cuello. Extendió sobre la mesa las agujas de remí, los cuchillos, las tiras de tela limpia. Se sentó y respiró con calma. Esperaba una señal. Esa señal llegó de forma inesperadamente sencilla. El viejo albañil levantó el dedo. Dijo que había un nuevo ruido en la pared. Dijo que los extraños habían empezado a picar la piedra donde no debían. Dijo que les llevaría tiempo. Mara comprendió que aún les quedaba una noche más. Esa noche reunió a los que se habían quedado hasta el final. Dijo que cada uno tenía una elección que ni la lista ni el fuego podían quitarles. Dijo que podían quedarse allí y mantener la calma hasta el final. Dijo que podían irse por el pasadizo de piedra y seguir difundiendo la sencilla ciencia del lavado y el silencio. Añadió que se podía ir al campamento de abajo y decir que todo era un error, y empezar una nueva vida. No condenó ninguna de las opciones. Dijo que lo más importante era que la elección se hiciera con los ojos abiertos. La gente se sentó y escuchó. No gritaron, no discutieron, pensaron. Para entonces, Yasabo ya había llegado al segundo pueblo. Allí encontró a una mujer que había perdido a su hijo el invierno anterior y le enseñó a hervir el agua antes de darla de beber y a ventilar la casa cada mañana. La mujer escuchaba y lloraba en silencio. Yasabo anotó en el borde del pergamino que en esa aldea se necesitaba una jarra de barro y un paño limpio. Pidió que se lo llevaran a la fortaleza si alguien regresaba. La nota la llevó a la fortaleza un pastor que vendía queso y no le gustaba mirar a la gente a los ojos. Se la entregó a Mara y le dijo que la niña había pedido que se añadiera que las piedras volvían a estar en su sitio. Mara sonrió brevemente. Dejó la nota junto a las agujas. El último día llegó aquel a quien muchos consideraban un don nadie y un extraño en el patio. Vero. Regresó del patio de carpintería, donde había aprendido a girar la rueda.
Trajo consigo un pequeño cabrestante, hecho ya no con palos torcidos, sino con madera lisa. Dijo que era para el segundo paso, donde había que tirar de los que tenían dificultades. Mostró cómo fijar el eje, cómo enrollar la cuerda, cómo evitar que se deslizara. Los hombres miraban en silencio. Uno dijo que el chico había hecho hoy más que una docena de adultos. Ya nadie se reía. Vero se colocó junto a Mara a la entrada del túnel y empezó a tirar. Pasó un hombre corpulento. Pasó una mujer con dolor en el pecho. Un anciano con tos pasó. El cabrestante funcionaba como si siempre hubiera estado allí. Mara comprendió que el niño subestimado se había convertido en la persona de quien dependía la salida. Pensó que hoy había menos errores habituales en esa fortaleza. Al atardecer quedó claro que no se podía seguir demorando la decisión. Adalric llegó y dijo que a la mañana siguiente habría una ronda y que si veían el vacío junto al pozo, comenzarían a registrar. Dijo que había hecho todo lo que podía. Añadió que si alguien más pasaba por allí durante la noche, debía hacerlo en silencio y rápidamente. Dijo que no podría dar más señales. Mara le dio las gracias. Dijo que la deuda se había saldado. Remy se acercó y dijo que estaba listo para ir abajo y distraerlos. Dijo que iría a la casa del escribano y diría que uno de los enfermos había empezado a tener fiebre y que enviaran a un médico. Dijo que si lo reconocían, armaría un escándalo en otro lugar para que el segundo tuviera tiempo suficiente. Mara lo miró y pensó que tal vez no volvería. No le pidió que se quedara. Sabía que las personas toman sus propias decisiones. De lo contrario, la decisión no se mantiene. Por la noche, el cabrestante chirrió por última vez. Por última vez, la cuerda le quemó las palmas de las manos. La última persona pasó y desapareció en la oscuridad. Mara se quedó en la entrada y cubrió la piedra. Lo hizo como si cerrara los ojos a un niño que se había quedado dormido. Tocó la pared y se dijo a sí misma que la piedra conservaba mejor los recuerdos que el papel. Por la mañana llegó el fuego, tal y como habían prometido. Era alto y claro. La gente se quedó de pie junto a él y respiraba con calma. Algunos rezaban con sus propias palabras. Otros permanecían en silencio. Mara estaba de pie en medio del patio. Tenía las manos limpias. Sostenía una pequeña aguja y la colocó sobre la piedra. Lo hizo con calma, como siempre colocaba las agujas después del trabajo, para que otras manos pudieran cogerlas. Miró a los que se habían quedado y asintió con la cabeza a cada uno de ellos. No intentó pronunciar palabras bonitas. Sabía que las palabras sencillas ya se habían dicho y ya estaban surtiendo efecto en algún lugar abajo, donde los niños sostenían piedras lisas en sus manos y contaban hasta 10 sin cometer errores, donde las mujeres hervían agua y secaban sábanas al viento, donde los hombres cambiaban vendajes y no apretaban los nudos hasta hacer daño. En el campamento de abajo, el escribano encontró la manera de retrasar los paquetes de combustible unos minutos.
Fingió haber confundido los números. Dijo que había que verificar la lista. En esos momentos, un pequeño grupo pasó por el sendero lejano. Un anciano con tos, una mujer con dolor en el pecho, 2 adolescentes y Elna, que aún respiraba con dificultad, pero se mantenía erguida. Los guiaba un albañil que sabía cómo escuchar la pared. Los acompañaba un muchacho que antes era un espacio vacío y ahora se había convertido en alguien que sabía dónde poner los pies. Bajo las sombras de los abetos los esperaba Yasabo. Llevaba en las manos unos pergaminos y una bolsita con piedras. Levantó la vista y vio que el círculo se había cerrado en un buen lugar. Remy desapareció ese día. Alguien dijo que lo había visto irse hacia el río, seguido por 2 soldados que querían detenerlo. Alguien dijo que se había tirado al agua y que el agua lo había acogido, como acoge a quien siempre vuelve al lugar donde empezó. Nadie lo sabía con certeza. Adalric miró el agua durante mucho tiempo y permaneció en silencio. Pensó que el deber de su hermano ahora estaba cumplido hasta el final y, al mismo tiempo, no había terminado, porque aún ayudaría a alguien más a cruzar. Al atardecer, el fuego se apagó. La piedra seguía caliente. Sobre ella yacía una pequeña aguja de hueso. La encontró un niño del campamento, hijo de una mujer que en otro tiempo había venido como vendedora de sal. Cogió la aguja y la guardó en el bolsillo. No sabía para qué la quería. Simplemente sintió que era un objeto que se podía transmitir a otros. Días y semanas después, Yasabo llegó a la 3ª aldea. Allí no había pozo, y la gente sacaba agua de un arroyo que se secaba en verano. Ella les enseñó a cavar un hoyo poco profundo cerca y a cubrirlo con piedras planas. Dijo que así el agua estaría más limpia. Escribió una breve nota sobre cómo hacer un balancín sencillo con 2 tablas y una cuerda, y se acordó de Bero. Sonrió. Pensó que el niño del cabrestante quizá algún día enseñaría a otros a hacer ruedas, y eso también sería un tesoro. Siguieron adelante. Con ellos iban las reglas sencillas, las hierbas que olían a amargura y esperanza, y el recuerdo de las personas que se habían quedado en la piedra. No llevaban emblemas ni sellos. Solo llevaban en las manos objetos que hacían la vida más estable. En algún lugar de las montañas un pastor dijo que había visto a un hombre con acento del norte caminando por el sendero por la noche, y que el viento era más suave a su alrededor. Y en una ciudad, un escriba, de repente, empezó a obligar a sus alumnos a lavarse las manos antes de coger la pluma, y algunos se rieron, pero otros lo recordaron. Pasó el tiempo, que no gusta contar en días, porque los días son todos iguales. En algún lugar sobrevivieron los niños, porque sus madres sabían cómo calentar el agua y no darles de beber de los charcos. En algún lugar, un herido no murió, porque sus amigos sabían cómo vendarlo y no apretar demasiado el nudo. En algún lugar, un nuevo pozo sacó agua más alta que antes.
y nadie recordaba las palabras sobre los grandes planes. La gente simplemente hacía pequeñas cosas que valían más que un discurso grandilocuente. Así terminó la fortaleza, pero no el conocimiento. El conocimiento bajó por la cuerda que sostenía el niño, cruzó el barranco en brazos de la mujer, con el pecho enfermo. Se escondió en la bolsa de piedras de la niña que sabía escuchar la respiración. Pasó a través de personas que se consideraban vacías y de aquellas que parecían extrañas. No le gustaban los nombres grandilocuentes. Le gustaba el agua tibia, las manos secas y la voz tranquila. Ni la lista ni el fuego pudieron arrebatárselo, porque es imposible sacarlo de la cabeza. Mara permaneció tranquila en su última hora. Sabía que la elección estaba hecha. Sabía que los que se habían ido continuarían con aquello por lo que ella había vivido. Sabía que todos los que hoy habían tocado la aguja, el cuchillo, la hierba, la piedra, la rueda, ahora estaban unidos a otras manos. No era un círculo de hierro, sino de acciones. Y ese círculo era más fuerte que cualquier cadena. Por la noche, cuando el viento amainó, en una casa lejana, una mujer puso un cuenco de barro sobre la mesa y dijo que ahora tenía una nueva costumbre: hervir el agua 2 veces. Lo dijo con sencillez, como si hablara del tiempo. A su lado, un niño contaba las piedras de una bolsita y no se equivocaba. El hombre salió al patio, donde colgaba una cuerda fina con ropa limpia. Miró hacia las montañas y pensó que allí donde el fuego había sido intenso, ahora estaría más tranquilo. No sabía por qué pensaba eso. Simplemente, el aire estaba en calma esa tarde. Y en el viejo acantilado, la nieve tardó en desaparecer de las sombras de las paredes. La piedra se enfriaba lentamente. Pero en una de ellas quedó una pequeña superficie lisa, marcada por la aguja. Nadie se dio cuenta. Sin embargo, todos los que luego pusieron allí la palma de la mano decían que la piedra estaba ligeramente caliente. La gente lo atribuía al sol. Algunos añadían que la piedra lo recordaba. Esta explicación era bastante sencilla y acertada. Esa sencillez era el tesoro que se había perdido en la noche. Y por eso, incluso cuando llegaban nuevos inviernos y nuevas personas discutían sobre las palabras, los pueblos de abajo vivían de forma ligeramente diferente. Gritaban menos, se lavaban las manos con más frecuencia, compartían el pan equitativamente, contaban piedras hasta 10 y más allá. Elegían entre el miedo y la acción, y con frecuencia elegían la acción. Esa era la justicia que no se puede quitar con una lista y no se puede justificar con fuego. Era la decisión de personas que habían tomado su propia elección.